Hola a todos, bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar de fundamentos básicos de HTML5. Como sabemos, HTML5 es una tecnología de uso libre, por lo tanto, cualquier persona en el mundo puede hacer uso de ella, ya sea comercialmente o ya sea libremente. Empecemos. Sin más, empecemos. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Lina Castro. Yo soy developer frontend y backend con especialización en desarrollo de aplicaciones híbridas y móviles. Soy líder de la comunidad Ubuntu en Colombia. Y pues bueno, realmente eso es todo lo que hago. Hago voluntariado y también pues trabajo y presto mi servicio como desarrolladora frontend y pues también backend. Puedes encontrarme en todas mis redes sociales como @lirons. Realmente me encantaría que me contactaras y me hablaras un poco acerca de lo que realmente haces o las dudas o inquietudes que tengas acerca de este webinar. Me encantaría escucharlas y me encantaría eh, atender pues todas las inquietudes como tal. Y bueno, para mí, y estoy totalmente de acuerdo con esta frase, la agregué aquí porque realmente es verdad que Linux luce demasiado lindo en todos los lugares del mundo. Es decir, que si aprendes Linux es una de las grandes, como explico, como una de las grandes barreras que la gente dice, no, mira, Linux es súper, 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 súper difícil y no, no es así, simplemente es dedicarle tiempo, esfuerzo y ganas, que es como los tres ingredientes principales para lograr el éxito en lo que uno se proponga. Entonces para mí también es realmente importante pues toda esa parte y estoy muy de acuerdo con Linux. Y bueno, como tal, HTML5, como sus siglas lo indican, en inglés es HTML5 y en español es HTML5, como su nombre lo indica. HTML5 es un lenguaje marcado hipertexto, es decir, que HTML se compone de etiquetas y atributos para el uso profesional como tal. Realmente no quería extenderme tanto hablando de HTML5 porque realmente eso es lo que es HTML5 sin más. HTML5 tiene unas principales características, entre esas son que podrás crear el esqueleto de tu sitio web, blog o landing page. La curva de aprendizaje es bastante fácil ya que encuentras en internet toda clase de información y tutoriales. HTML5 también se usa con preprocesadores, es decir, Jade, Slim y HAL generan un HTML normal, solo que este tiene funciones, variables, bucles, etc. O sea, se compila. Y es importante que todas las personas que ingresan en el mundo de la programación y la tecnología aprendan y conozcan un poco acerca sobre las tecnologías web, ya que son muy importantes y son muy usadas en el ámbito laboral y tecnológico como tal. Bueno, quiero aquí ya como tal empezar a lo que, como tal, a lo que es HTML5. Aquí vemos HTML5 y HTML4. HTML4 tenía como tal no etiquetas semánticas, sino que utilizaba ID y clases para referirse como a un contenedor que contenía un header, a un contenedor que contenía un article, una section, un sidebar y un footer. Ahorita con la última versión de HTML5, que es prácticamente la última versión que utiliza etiquetas semánticas, aquí ya podemos obtener no un contenedor como tal, sino digamos una etiqueta semántica con header, nav, article, section, aside y footer. Entonces eso lo hace que sea un poquito más excelente a la hora de realizar SEO con los navegadores web y a la hora de diseñar y desarrollar un sitio web o una aplicación web. Aquí no quería extenderme tanto con lo que es HTML5 junto con CSS3 porque HTML5 es el esqueleto y CSS3 o CSS. CSS3 es la versión y CS es como tal la hoja de estilos en cascada. CSS es el estilo que se le agrega a un esqueleto, en este caso HTML. El uso de Jade y HTML5. Jade es un preprocesador que se compila bajo tecnologías Node.js. Por ende, maneja, digamos, todo lo que es la parte de los bucles, variables, condicionales, pero compilado con Node.js. En este caso vemos cómo nos genera Jade un HTML5 limpio, pero en este caso, pues obviamente con todas las variables y todo lo que en su, en su en su compilación se muestra. En este caso, pues vemos que él realiza ahí un bucle, perdón, una condicional, y pues dependiendo de eso se me compila como un HTML5 limpio. Es importante que la gente lo utilice y conozca sobre preprocesadores de HTML5 como también los preprocesadores CSS3, que son como muy conocidos en el desarrollo web.
bajo ese tipo de tecnologías. El preprocesador en HTML5 básicamente nos ayuda a crear plantillas simplificando la sintaxis, pero a la vez ofreciendo otras funcionalidades muy potentes. Algunos de los preprocesadores más conocidos son HAL, Slim o Jade. En este caso decidí que mostrarles una plantilla de Jade porque es el que más uso y es el que pues el que entiendo y el que con el que aprendí a realizar un preprocesamiento en HTML, entonces por eso lo hablé. Más sin embargo existen otros dos que son muy buenos y que cualquier persona que quiera usarlos o que quiera darles un uso libre lo puede hacer, es libre y no es de pago. Mientras que los dos primeros usan Ruby para la compilación, Jade está basado en Node.js, por ello es habitual que HAL y Sass vayan de la mano, y por otro lado Stylus y Jade, ya que ambos utilizan Ruby y Node respectivamente para su tipo de compilación. Entonces es importante que aprendamos también a utilizar los preprocesadores de CSS. En este caso yo siempre utilizo el preprocesador Stylus porque me gusta mucho la sintaxis y pues realmente fue el primero que aprendí, y también con Sass. Less no lo he utilizado mucho, pero sí utilizo Sass y Stylus para procesamiento CSS y para realizar las aplicaciones o el software un poco más ágil. Bueno, en este caso quiero hablar un poco más de HTML5 como tal, pero de una forma como más global. En este caso quiero que comprendamos que hay demasiados sitios web, inclusive los sitios web y los servers están montados bajo servidores Linux. Casi el 97% de la web está en Linux, pero pues ya es otro tema. En este caso quiero que entendamos que en la web existen aproximadamente a la fecha 1.718 millones de sitios web creados. Son demasiados. La verdad yo pensé que existían 700, 800 millones de sitios web, porque pues ahorita si no estás en la web no tienes una empresa. Entonces no existes, si no existes en internet no existes en la vida real. Entonces ese es el problema con la web. A mí me encanta la web y yo soy partícipe de todo eso, pero bueno, hay que empezar a actualizarse. Las empresas que en estos momentos apenas están emergiendo y que quieren obtener una atracción de clientes mucho más grande y unas ventas más grandes, lo mejor que pueden hacer es simplemente crear un sitio web o una tienda virtual de su empresa y listo, ahí ya vas a tener muchísima atracción. Prácticamente todo se maneja de las redes sociales, el SEO, el mercado digital, el desarrollo web, el diseño web. Entonces eso va muy de la mano y es importante que la gente que está emergiendo ahorita en el desarrollo de tecnologías y que están aprendiendo tecnologías para crear su empresa, que esa empresa debe estar en la web para que no haya como que tengo mi empresa pero pues no existe. No, sí existe pero no está en la web. Es importante que siempre lo tengan en cuenta. Lo siguiente es que el 100% de los sitios web son creados hasta la fecha y son adaptables a todos los dispositivos móviles existentes, o sea, a iPhone, Android, iPad, tablets, desktops, portátiles. Entonces es importante que siempre que se cree un sitio web se tenga en cuenta la resolución de pantalla para crear el sitio adaptable a todos los dispositivos móviles. Eso se llama media queries en CSS. Y bueno, el proceso para aprender HTML5 es muy fácil, es teoría, práctica, prueba y error. Es lo que siempre se maneja prácticamente en casi todo, y inclusive en la tecnología y en el desarrollo se maneja la teoría, que es digamos cómo funciona, qué es, cómo lo puedo realizar, y la práctica es realizar como la práctica de la teoría, o sea, de toda la definición, aplicarlo a la práctica, y pues ya después de la práctica ya sería la prueba y error de lo que entendimos y ese sería el resultado final. Entonces eso siempre pasa en todo, hasta en la vida diaria. Entonces es importante que lo tengamos muy en cuenta para aprender tecnologías web o aprender otro tipo de tecnología. Aquí les voy a mostrar un sitio web que creé de mi empresa que se llama Brisan.digital. La pueden encontrar así en internet. Nosotros tenemos el sitio web montado bajo tecnologías Linux. Entonces eso es importante que lo tengan siempre en cuenta cuando van a subir un sitio web. En este caso nosotros tenemos el sitio web adaptado a todos los tipos de resoluciones que existen hasta ahora, hasta la fecha. En este caso lo tenemos con Android, iPhone, tablet y desktop, que es como lo más importante. Y bueno, también quería hablar acerca de los frameworks de diseño porque vamos a tocar en este curso que les voy a impartir vamos a tocar los frameworks de diseño y vamos a tocar el diseño a pie. El diseño a pie es el diseño desde cero sin una tecnología que nos haga el desarrollo un poco más ágil.
En este caso son los frameworks de diseño, perdón. Y el que vamos a utilizar es el más conocido, que es Bootstrap 4, pero existen más, que es Foundation, Material Design, Materialize, Skeleton y CSS Grid. Entonces es importante que los tengamos en cuenta o que de alguna otra forma en algún proyecto hagamos un uso de ellos, pero el que realmente vamos a utilizar es Bootstrap 4, que es como que más se usa prácticamente en todo el diseño de las web apps. Entonces ese es el que vamos a utilizar, pero también vamos a utilizar el diseño a pie para que ustedes comprendan y entiendan más el diseño web y el diseño frontend como tal. Bueno, aquí llegan los créditos y quiero darle un agradecimiento especial a Ubuntu Colombia y pues a Slider Carnival, que fue el que se encargó de regalarnos esta presentación de forma gratuita. Antes de terminar, quiero que veamos un ejemplito de lo que es HTML5 como la fundamentación básica, hagamos unas cositas con CSS y después ahí sí ya en la siguiente semana ya veamos un poco más a fondo lo que es CSS3 como tal. Entonces vamos aquí a Sublime. Yo tengo Sublime, ustedes se preguntarán, ay, pero esta porque está utilizando MacOS MacOS y está impartiendo clases en Ubuntu Colombia. Lo que pasa es que me generó un error super fail. Entonces dije no, no quiero que me genere como tal ese error. Vámonos aquí al Finder. Entonces dije no, quiero que realmente se escuche bien el video y que la gente entienda y comprenda, no que haya un chillido y la gente no entienda. Entonces más que todo es por eso. Yo también subí con Linux en mi versión que estoy utilizando en mi computador, en mi PC, que es Ubuntu 19.10. Entonces vamos a crear aquí la nueva carpeta y a este le vamos a dar un nombre. Vamos a darle aquí fundamentación. Dentro de fundamentación vamos a crear un index.html. Entonces vamos a crear aquí proyecto. Vamos a ver qué me haga. Entonces, lo que les quiero mostrar es que realmente con Sublime, digamos que yo estoy utilizando Sublime, pero pues mucha gente puede utilizar como tal Visual Studio Code y Preprocess para preprocesar el CSS o el HTML. En este caso estoy utilizando Sublime porque es un poco más como más fácil para las personas que están iniciando, ¿no? Antes de utilizar el bloc de notas, utilizar brackets, me gusta más que la gente haga el uso de Sublime, es muy bueno realmente. Entonces, como tal, escribimos aquí simplemente HTML, abrimos el guioncito y escribimos HTML, le damos Enter y automáticamente nos muestra la estructura del esqueleto de HTML. En este caso nos muestra el tipo de documento que es HTML, las etiquetas, dentro de las etiquetas HTML, que son las importantes, pues realmente donde se va como a hacer esa compilación como tal del HTML y mostrarse un esqueleto. Tenemos el body, que es donde van todas las etiquetas y atributos, ya sea div, header, session, article, sidebar, footer, header, nav, bool, li, a, for. Entonces van todas esas etiquetas. En el título, pues obviamente va el título. En este caso le vamos a poner esqueleto HTML. Y en body,
pues aquí vamos a agregar, obviamente, vamos a crear algo aquí que sea un CSS, index.css. Y entonces aquí vamos a agregar ese CSS mediante una etiqueta que se llama link, que tiene como un atributo, un href. En este caso vamos a agregar un index.css. Es importante que tengamos esto en cuenta, de que el CSS tiene tres tipos de uso en el HTML, en un documento HTML. Está el CSS externo, que es el que estamos utilizando, está el CSS en línea, que es, digamos, yo agrego una clase, una etiqueta A, pero a esta A le voy a agregar un estilo. Esto es un estilo en línea. Y tenemos el estilo, pues, que está dentro del documento HTML como tal, que es este como tal, que es este. Y pues aquí agregamos a tal, color, entonces así más o menos. Eso es un estilo que está dentro del cuerpo HTML. Entonces yo recomiendo siempre que se haga el uso del estilo externamente, no en línea ni dentro del documento HTML, porque se va a ver muy mal y el tiempo de ejecución se va a tardar un poco más, y obviamente tiene muy malas prácticas en lo absoluto. Entonces es importante que la gente como comprenda eso cuando apenas está iniciando. Quiero que dentro de este body tengamos un div, y este div tenga una clase que se llame container, y dentro de container vamos a tener un h1 que se va a llamar, que va a tener como título tarjeta de presentación, y dentro de este h1 vamos a tener un p y dentro un texto, y vamos a tener un lorem ipsum, o sea, es como un texto de prueba. Y dentro de este vamos a tener un botón, y este botón se va a llamar cierto, le vamos a dar, vamos a buscar aquí en donde estábamos y vamos a abrir esto con Google Chrome. Y aquí se ve el esqueleto, este es el esqueleto del HTML como tal, como se compila dentro del CSS. Ahorita, antes de que pongamos esto un poco bonito con CSS, con unas etiquetas súper básicas, quiero que entiendan que realmente existen muchísimas más, como tal, más etiquetas. Obviamente las etiquetas más conocidas son esas, pero pues obviamente como tal en HTML existen muchísimas más. Como tal tenemos la etiqueta for, tenemos la etiqueta pues semántica del header, la etiqueta semántica del article, para que ustedes vean que realmente es verdad lo que aparece en el texto, section y footer. Entonces ahí el sidebar me faltó. Entonces realmente existen las etiquetas semánticas para mejorar el SEO. También dentro del hit, aparte de que van los links de CSS, ya sea los minificados como tal, los que son los que están como compresos para que no pesen tanto, también van los Open Graph. Es importante que tengamos en cuenta los Open Graph, que también nos ayuda muchísimo en el SEO y en el SEM de la página, y que también tengamos en cuenta como tal que no se pueden poner scripts dentro del hit, sino a lo último, antes de que se cierre la etiqueta de body. ¿Para qué? Para que el tiempo de compilación primero cargue el CSS, que son los estilos, y después me cargue lo que son los scripts, ya sean JavaScript, jQuery, Ajax o como tal Angular o React.js como tal. Sin embargo, pues React.js ellos tienen su propia filosofía por componentes, entonces es importante que se tenga eso en cuenta. Ellos en React.js manejan los componentes también con HTML, eso no hay duda, y se le agrega el CSS como tal, como una key, un objeto. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Entonces ya como tal, ya que le dimos aquí
vimos ya como tal el esqueleto. Ahorita vamos a agregarle a eso, vamos a agregarle a esa clase container, vamos a agregarle a esta clase, vamos a agregarle un display block, ¿cierto? Vamos a poner un bloque y vamos a agregarle a esto un margin de 0 píxeles auto, es decir, que este container se me ponga pues en el centro. Index.css, sí. Funcionar, vamos a ver si inspeccionar este elemento aquí. Sí, aquí vemos que sí se le agregó el estilo del archivo index.css. Aquí lo tenemos, solo que tenemos que agregarle, se me había olvidado, un widget a esto. Vamos a agregarle a esto un widget de pongámosle 50%, obviamente no. Entonces aquí ya vemos que se nos puso en la mitad como tal de nuestra pantalla. Entonces pues ahorita lo que vamos a hacer es agregarle un background, vamos a agregarle un degradado, vamos a agregarle un degradado a esto y lo vamos a poner to left y vamos a poner blue, violet y blue. Sale control S, guardamos y se ve súper bonito, ¿no? Vamos a agregarle aquí un height de 400 píxeles, me parece que es bien para mostrar lo que queremos, no mucho, 200, no 300 es más que suficiente. Y vamos a agregarle a todo esto un padding hacia adentro, una margen, o sea, una margen hacia adentro, en este caso el margin es hacia afuera, pero el padding es hacia adentro. Es decir, que vamos a agregarle un 20 píxeles hacia adentro a ese container para que se me ajuste todo bien bonito. Y vamos a agregarle a la etiqueta H1, vamos a agregarle a la etiqueta que el texto se alinee al centro. ¿Para qué? Para que se vea obviamente más bonito. Y vamos a hacer lo mismo con la etiqueta texto y vamos a alinearla, ¿cierto? No, vamos a justificarla para que se vea justificada la letra, es decir, que me tome todo el ancho. Y a H1 le vamos a agregar un un color de blanco para que se alcance a ver. Y vamos a agregarle a H1 una font family, o sea, una familia a esta, porque no nos gusta pues la fuente que tiene. Vamos a agregarle una fuente bonita, una fuente que realmente cambie, ¿cierto? Y con el texto vamos a hacer lo mismo, una font family Arial, para que se vea realmente bien. Listo, cambia bastante. Y vamos a agregarle a esto un color blanco, porque es que yo no veo nada, yo no sé si ustedes ven, pero bueno, aquí se ve, pero entonces yo quiero que a esto le agreguemos un tamaño de 15 píxeles, es que siento que se ve muy grande. Listo. Y vamos a darle a este panel de 20, vamos a darle 50 para que se organice mejor. Exactamente. Y ahorita vamos a ir al botón, a la etiqueta, y vamos a darle a ese botón un widget, ¿cierto? Del 50%. Vamos a ver si me lo toma. Pero 50 es demasiado. Démosle 30. Y de ese 30 vamos a darle un height de 40 píxeles. Para que se vea muy grandecito. Y vamos a poner esto como una etiqueta en bloque. Y vamos a darle lo mismo, que esta se me vaya al centro.
centro, pero yo quiero que en vez de eso tenga unos 50 píxeles. O sea que el top sea de 50 píxeles, no, 20 píxeles, más que suficiente. No. Listo. Y a ese botón vamos a darle un background, ¿cierto? Background blanco y un color a esa fuente y se la vamos a poner negra para que se vea pues obviamente bonita. Y vamos a darle a esto una un tamaño de 20 píxeles y vamos a ponerle una familia a esto y que va a ser Arial también como todas. Y vamos a darle, creo que 20 píxeles es demasiado, vamos a darle 17. Y vamos a, sí, acá. Pero entonces vamos a agregarle un atributo, una propiedad a button, que es la etiqueta, y vamos a agregarle un hover, es decir, que cuando pase el mouse por encima del botón, este background ya no sea blanco, sino que sea negro y el color sea blanco, o sea, al contrario. Pero vamos a ponerle a esto un borde de un píxel sólido de color negro para que no se me vea el blanco. Listo. Eso básicamente. Pero se me olvidó algo. Vamos a agregarle a esta tarjeta de presentación obviamente una imagen, ¿cierto? Porque entonces pues la idea ahí entonces es una tarjeta de presentación sin imagen. Vamos a poner un avatar, de imagen de un avatar. Avatar PNG. Vamos a ponerle esto. Vamos a abrimos en una pestaña y vamos a copiar esto. Esto es un ejemplo, ¿no? O sea, realmente ustedes pueden agregarle este no me gusta. Porque esta cosa es muy grande. Sí, esa imagen no es tan, no tiene tanta, pero creo que sí. Bueno, eso es lo importante. Lo que queríamos era que esa imagen apareciera así. Entonces, a esa etiqueta imagen vamos a agregarle un width de 30%, ¿cierto? Y ya. Simplemente se hace 30. Y a este que le habíamos puesto 300 vamos a ponerle un out. Porque pues obviamente necesitamos que todo se organice de acuerdo pues a la como tal. Y a esto vamos también a poner un display block, ¿cierto? Y un margin 0 píxeles out, que se me centra. Esa tarjeta de presentación que se centra. Y listo. Esto es lo que quería que entendiéramos, que realmente con HTML se pueden realizar cosas muy bonitas y sin ese HTML pues agregamos como tal el CSS que hace que el estilo sea muy bonito, muy sobrio y realmente le da como esa vida a ese esqueleto que no tiene absolutamente nada sino unas etiquetas y unos atributos que realmente servirían como tal para agregar un CSS. Entonces para mí eso es como muy importante, siempre manejar el HTML5 junto con el CSS3. En este caso estamos haciendo un ejemplo muy por lo básico, muy afuerita para después ingresar como tal lo que es el HTML5, realizar una landing page con
HTML5 y CSS3 y JavaScript, y con un framework de diseño que lo hace un poquito más sencillo. La idea es eso, es ir paso por paso, que la gente entienda que la programación es así, es ir paso por paso, no es aprender las cosas de un totazo. Está bien que la gente aprenda las cosas de un totazo, y eso es admirable, que la gente aprenda las cosas de una forma rapidísima. No todos aprendemos de la misma forma, cada persona tiene una forma distinta y una técnica diferente de aprender a programar y de aprender a hacer las cosas. Y eso no lo hace mala persona o buena persona, lo hace diferente en cuanto en cuanto a recibe conocimiento, es diferente. Hay gente que entiende más por videos, como hay gente que entiende más yendo a una clase o leyendo como tal. Eso es diferente, y esos son los tipos de personas que como reciben pues como tal la educación. En este caso, pues yo felicito a las personas que aprenden de una forma súper rápida y súper autónoma. Yo también lo hago, pues porque yo ya tengo ya como tal eh, arraigada esa característica, pero hay gente que no. Entonces todo hay que ir paso por paso, aprendiendo paso por paso. Es importante eso, es importantísimo que todo el mundo entienda y comprenda eso, que hay que ir en toda la vida paso por paso, y que si en ese paso te va mal, cometes un error, volvés y lo intentás. Es intentarlo y seguir, de eso se trata programar, y en la tecnología siempre es intentar y seguir, intentar y seguir hasta que entendés, comprendes y adquirís ese tema ya como tal, como toda una persona profesional. Entonces eso es lo importante. Quiero que entiendan que básicamente es como, que eso es como básicamente algo súper básico para que ustedes entiendan cómo es el uso del HTML con el CSS3. Realmente eso es lo que yo quería, que entendiéramos un poco muchísimas cosas. También quiero que entiendan que aquí eh, dentro de ese pulsame se le puede agregar una etiqueta onClick, y eso se le puede poner my function. Y aquí vamos a abrir un script. Vamos a poner function. Espérate. Bueno, y básicamente eso es lo que es un script con JavaScript. Es muy fácil, eso es intentar que lo que estamos intentando que las personas comprendan, que se puede agregar el HTML, el CSS y el JavaScript dentro de un HTML. Está bien y está mal al mismo tiempo. Hacer esto en un proyecto en producción no está bien, siempre hay que utilizar el scripts externamente y el CSS externamente. Ya si hay algo que realmente se necesita, se hace pues ya como tal todo pues lo que necesites dentro del tipo HTML, pero no normal, siempre se hace un CSS externo para que no ocurran ciertos problemas como de ejecución cuando se compila, que que él tiene una clase en el externo, pero resulta que yo le agregué otra clase, y entonces él tiene ahí como que está buscando cuál de las dos clases es. Eso es importante que lo tengamos muy en cuenta. Por eso a mí me encanta que la gente pues comprenda un poco lo que es los tres tipos de estilos que se pueden agregar en el documento HTML. Se pueden agregar, pero no es que tienen que agregarse como tal. La buena práctica siempre es agregarlo externamente para que la página cargue un poco más y tenga mejor tiempo de ejecución. También comprimir las imágenes es muy importante. Comprimir el CSS y comprimir el JavaScript es muy importante. Entonces eso es para que lo tengamos en cuenta. Agregar las etiquetas Open Graph, agregar el meta de la resolución. Y listo, eso es como lo más importante, aunque hay muchísimas cosas más importantes, pero esto es lo básico, la fundamentación, y quiero que entiendan y comprendan eso un poco más. Y nada, darle las gracias a todos por quedarse hasta aquí, hasta el final del video, que estos 15-20 minuticos que hablamos acerca como tal del HTML y CSS, que entiendan un poco cualquier cosa, duda o inquietud que tengan, la vamos a estar solucionando a lo largo pues del curso que voy a estar impartiendo desde la comunidad Ubuntu Colombia. Y nada, la idea es eso. Me disculparán que estoy utilizando un sistema operativo de Apple,
pero pues la idea es que se escuchara un poco mejor, porque el que subimos con Linux se escuchaba súper mal. Aquí se escucha un poco mejor, es la parte de la configuración del sonido. Vamos a intentar configurarlo para que las demás personas que tengan pues ese pequeño problemita lo podamos solucionar y ellos puedan impartir como tal su webinar y su clase en internet, que eso es lo que queremos que las personas puedan hacer y puedan realizar con la comunidad Ubuntu Colombia, que se incluyan. No vamos a excluir absolutamente a nadie, la idea es que se incluyan todos. Aquí a todos o sea, los abrazamos fuerte para que ingresen, los apadrinamos de ustedes. La idea es que les guste y les llame la atención el software libre, que lo aprendan a usar, que instalen Ubuntu como tal en sus máquinas. Es importante que lo tengan en cuenta. Linux es importante que lo aprendan siempre en la universidad o no estando en la universidad, es muy importante. Entonces, más que nada es eso. Muchísimas gracias por quedarse hasta aquí. Mis agradecimientos a la comunidad por permitirme realizar este tipo de actividades que son muy importantes para incluir a la comunidad. Me pueden seguir en todas mis redes sociales, aparezco como @lirrooms, y pueden seguir como tal a Ubuntu, que sus redes son @ubuntuco, y en el slide tenemos el sitio web para que nos visiten y tenemos prácticamente todas las noticias y todo lo de ahora último. Entonces la idea es esa. Y nada, muchísimas gracias por quedarse hasta aquí, hasta el final del video. Eh, y nada, nos vemos en el siguiente webinar aprendiendo un poco más de la fundamentación de CSS3.